Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio de Estadística en Casa. Mi nombre es Emanuel de Mata y el día de hoy vamos a trabajar sobre ANOVA de un factor. Vamos a empezar. Bueno, ya sabemos que ANOVA es un análisis de varianza y ANOVA es el nombre dado por sus siglas en inglés. Pero en sí, ¿qué es ANOVA? Vamos a tener aquí una definición que nos dice: ANOVA es una técnica estadística que va a señalar si dos variables están relacionadas con base en si las medias de la variable dependiente son diferentes en las categorías o grupos de la variable independiente. Vamos a ir desglosando esta definición para que entendamos de qué se va a tratar nuestro análisis de varianza. Y para ello nos vamos a plantear una pregunta de investigación, que sería la siguiente: ¿la productividad de los empleados de una empresa es diferente según la ubicación de esta empresa? Tenemos ya nuestra pregunta de investigación y tenemos que ir desglosándola en diferentes elementos. Para empezar, vamos a hablar sobre las variables. La variable dependiente va a ser nuestra productividad. Vamos a tomar una medición acerca de la productividad de los empleados. Eso lo podemos hacer de diferentes maneras. No nos vamos a meter en ese tema en este momento, pero vamos a pensar cómo funciona esto de la variable dependiente en función de la productividad que están presentando los empleados y cómo vamos a entender la variable independiente en función de la ubicación de la empresa específica. Para saber si vamos a poder aplicar un análisis de varianza, tenemos que ajustarnos a determinadas condiciones. Por ejemplo, para que se pueda correr un análisis de varianza, solo se relacionan dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. También la variable dependiente va a tener que ser numérica, mientras que la variable independiente va a ser categórica. Y por último, vamos a encontrar que las muestras son independientes, pero se hallan dentro de la misma categoría poblacional. Y esto lo vamos a entender en el ejemplo de la siguiente forma. La productividad, decíamos, es una puntuación. Tenemos aquí una variable numérica y tenemos un puntaje específico para la productividad en nuestra variable dependiente, mientras que para nuestra variable dependiente tenemos una categoría, es decir, el lugar de la empresa, y en este caso vamos a decir es norte, sur, este, oeste. Estas van a ser las dos formas en que vamos a tener nuestras variables, una numérica y una categórica. Por otro lado, también decimos que las muestras son independientes una de otra, porque una se encuentra en el norte, una en el sur, una en el este y otra en el oeste, pero también se hallan dentro de la misma categoría poblacional, es decir, todas estas personas corresponden a la misma empresa. ¿Ok? Solo están divididas en diferentes categorías y a cada uno de los empleados se le ha asignado un puntaje en función de cuál es la productividad que presentan dentro de la empresa. Vamos a cumplir también con otras características. Las distribuciones van a ser aproximadamente normales. De lo contrario, nos vamos a referir a otra prueba en la que vamos a hablar en otro video, pero de entrada vamos a decir que las distribuciones de estos puntajes van a ser aproximadamente normales, porque la distribución normal es, vamos, muy difícil de conseguir dentro de las ciencias sociales. Por otro lado, también vamos a ver que las varianzas de cada grupo de la variable independiente sean similares. Este fenómeno se conoce como homocedasticidad. Así de bonito es su nombre. Y bien, entonces, decíamos, dado que son distribuciones aproximadamente normales, las varianzas que van a tener también van a ser más o menos semejantes. Es decir, vamos a tener una distribución de puntajes que se va a parecer a esto, y la varianza que va a tener cada uno de estos grupos también va a ser semejante a esto. Lo que nos hace en buscar el análisis de varianza es la pregunta: estas medias que corresponden a las diferentes regiones norte, sur, este y oeste, ¿vienen de la misma población? Y en este caso, la población a la que me estoy refiriendo es la productividad. Todas estas cuatro medias corresponden a la misma porcentaje o la misma probabilidad, digamos, la misma coincidencia de productividad.
Por otro lado, también nos preguntamos en ANOVA, ¿alguna de las medias está muy separada de las otras que pudiéramos pensar que viene de otra población? Y en este caso podríamos decir que uno de estos grupos no pertenece a la misma población, digamos, de productividad. Ya no me estoy refiriendo a la empresa, sino a la cuestión de la productividad. Puede ser que alguna de estas esté más abajo que las demás, es decir, tiene una productividad menor, o puede ser que una de estas muestras está más arriba y pudiéramos decir que se encuentra con una mayor productividad. No están homogeneizadas, digamos, estas partes de la productividad. Por eso, el supuesto que nos dice la hipótesis nula en análisis de varianza es que las muestras que tengo aquí son iguales, corresponden a la misma población. Y entonces podemos representarlo de esta manera. Por ejemplo, en la categoría del norte, de la empresa que está en el norte y los empleados que se encuentran aquí, están cercanos a la población, puede ser que en el sur también están muy cercanos a la media poblacional. En el oeste quizá están un poco más bajos de productividad y en el este quizá están un poco más altos, pero al final, si hacemos una distribución de todos estos datos, nos encontramos que todos estos corresponden al final a una distribución normal. Entonces, no hay tanta diferencia entre estas muestras. Puede ser que una sea más alta que la otra, pero en general corresponden a una misma población. Nuevamente estamos hablando de una población en términos de la productividad que presentan estos empleados. Y entonces, dado que esto funciona de esta manera, nos vamos a preguntar también, ¿qué variabilidad existe entre las muestras con respecto a una media poblacional? Es decir, si juntamos toda la colección de datos que tenemos de todas estas partes, los ponemos en una distribución normal, nos vamos a preguntar qué tanto esta muestra específica difiere de esta otra, qué tanto se acercan a una media que, digamos, es la poblacional, que es la que junta la colección de todos los datos. ¿Qué tanta diferencia existe entre esta y esta? ¿Qué tan lejos está la muestra del norte con la muestra del oeste en función de qué tan cerca se encuentran de la media poblacional? Por otro lado, también nos preguntamos cuál es la variación dentro de las muestras. Es decir, no se trata solamente de si están más o menos alejadas de una media de toda la colección de datos, sino que también nos vamos a preguntar qué tanto son diferentes entre ellas, porque puede ser que una tenga una distribución, quizá una variabilidad mucho más alta que la otra, y eso también es parte de lo que se pregunta en el análisis estadístico de ANOVA. Entonces, vamos a hacer las dos preguntas al mismo tiempo. ¿Existe diferencia entre las medias muestrales? Y también nos vamos a preguntar, ¿existe una diferencia dentro de las medias muestrales? Y lo vamos a entender de esta manera. Entre las medias, es decir, de cada una de las muestras, nos vamos a encontrar qué tanta diferencia hay entre una media y la otra y qué tanta diferencia existe entre la variación de cada una de las muestras. Esto es lo que nos va a estar respondiendo el ANOVA. ANOVA también nos va a ayudar a entender cómo se ha distribuido esto a partir de la F de Fisher. La distribución F no es simétrica, está sesgada a la derecha, no puede tener valores negativos y se toman en cuenta dos grados de libertad, el numerador y el denominador. Y en este caso, como lo veíamos, en el numerador vamos a encontrar la variabilidad que existe entre las muestras y en el denominador vamos a encontrar la variabilidad dentro de las muestras. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar una vez que tenemos nuestra colección de datos, hacemos nuestro análisis de varianza y luego, ¿qué procede? Vamos a pensar entonces en la hipótesis nula que decíamos que no existe diferencia entre las muestras y más o menos lo vamos a encontrar así. Si la variabilidad entre las muestras es pequeña, mientras que la variabilidad puede ser grande dentro de las muestras, es decir, tenemos un dibujo más o menos como este, podemos aceptar la hipótesis nula. Esta nos diría que las medias están tan cercanas que pueden pertenecer a una media poblacional. No importa en realidad la forma, digamos, que tenga cada una de las muestras, porque aunque una sea más grande que una variabilidad sea más grande que la otra en términos de las muestras, todas corresponden a la misma colección de datos. También podemos encontrar que sean parecidas.
Es decir, hay alguna que tiene una variabilidad mayor y alguna que tiene una variabilidad menor, pero en general son parecidas y entonces es parecido la distancia que existe entre ellas, es parecida la variabilidad que existe entre ellas y entonces tendríamos que aceptar nuevamente la hipótesis nula. No existe diferencia entre las muestras que tenemos aquí. Y por otro lado tenemos esto también. Cuando tenemos una variabilidad grande entre las muestras y tenemos una variabilidad dentro de las muestras que es más bien pequeña, entonces tendríamos que rechazar la hipótesis nula, la que nos dice al menos una de estas muestras es diferente a las demás, porque aunque todas siguen, digamos, dentro de la misma colección de datos y están aquí más o menos cercanas a la media, hay una que sí se aleja mucho de la media que hemos creado a través de la colección de todos estos datos. Y la variabilidad que existe entre cada una de estas muestras no es tan grande, es decir, todas las muestras se parecen en términos de la distribución que tienen todas ellas, pero la distancia que existe entre ellas es muy grande. Por lo menos una de nuestras muestras es diferente a todas las demás. Entonces, como vemos, el análisis de varianza nos va a servir cuando tenemos una distribución normal. En caso de que no tengamos una distribución normal, vamos a utilizar otro tipo de análisis. Espero que toda esta información les haya sido de mucha utilidad y nos veremos próximamente en otro espacio de Estadística en Casa. No se olviden de darle like a este video y de suscribirse. Y por favor, todas las dudas que tengan, coméntenlas también y estaremos al pendiente de todas sus dudas y comentarios. Hasta la próxima.